Buen día, soy la doctora Jennifer Escobar, neumólogo, cardioneumólogo, y bueno, soy coordinadora de 2 columnas en la revista Motocordis. Para continuar con la difusión de los podcasts, tengo como invitada especial a la doctora Emma Rodríguez. Ella es una de nuestras investigadoras estrella de la unidad de investigación UNAM Instituto Nacional de Cardiología, y en esta oportunidad tiene un artículo muy importante que nos los va a presentar. Entonces, bueno, son diferentes puntos de vista, cosa que me encanta. Por ejemplo, yo que veo pacientes con apnea del sueño y estos pacientes les baja la oxigenación en las noches. Entonces yo les pregunto, ¿quién sería el órgano más importante que necesita oxígeno? Entonces me dicen siempre el cerebro, ¿no? Y yo les digo, ¿quién manda ese oxígeno al cerebro? Entonces, por supuesto, es el corazón. El corazón es el principal órgano que necesita oxígeno. Pero en este caso vamos a hablar justo de esa interacción corazón-cerebro. Entonces ella nos va a explicar esta importante interacción. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, un poco de lo que yo me he estado dedicando desde hace ya algún tiempo, incluso hice una estancia en el extranjero, es justamente estudiar el péptido amiloide y qué interacción tienen las enfermedades cardiovasculares. Entonces, justamente con respecto a esta interacción, yo creo que leyendo tu artículo, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer creo que es un muy buen ejemplo para explicar esta interacción corazón-cerebro. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco de esta interacción? Sí, claro que sí. El cerebro, como bien se sabe, es el rector, el regulador de todo el sistema en general. Y el corazón no puede quedar fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Está mandando señales que son de tipo bioquímico, de tipo de señales a redes neuronales, incluso el sistema límbico. Entonces, las señales que está mandando el cerebro a todo el sistema también son recibidas por el corazón. De hecho, el corazón responde a las acciones del cerebro, incluso por el sistema límbico en las emociones, la básica situación de la memoria. Y entonces, el corazón puede cambiar su ritmo o cambiar su frecuencia, incluso su volumen de eyección. Otra cosa, también una interacción que nos hace más importante cómo se encuentra el estado de comunicación entre el cerebro y el corazón es que cuando hay alguna situación de enfermedad, por ejemplo, alguna isquemia o tenemos hipertensión o hay algún proceso inflamatorio, tanto el cerebro como el corazón se están afectando del mismo modo. De hecho, hay una entidad que se llama aterosclerosis, que lo que implica es que haya un incremento en la inflamación y lo mismo sucede como consecuencia que se tapen algunos vasos, tanto en el corazón como en el cerebro, haya una isquemia y esto repercuta obviamente en la función de ambos. Y esto está comunicado a través de lo que es el sistema circulatorio. Ok, y entiendo que han estudiado mucho este péptido amiloide beta, que es el principal causante de estas marañas y entiendo que es el principal efecto tóxico y produce efectos tóxicos no solo en el corazón, sino que también en el sistema nervioso central. Entonces, ¿nos podrías hablar de este péptido tan importante que han estudiado en el largo del tiempo? Sí, el péptido amiloide fue descrito ya hace muchos años en pacientes o personas que murieron por enfermedad de Alzheimer y se describió histológicamente en los cerebros. Y de ahí, al estudiar cómo estaba constituido, se dieron cuenta que el péptido amiloide era una molécula muy abundante en esos cortes. Y después empezaron a estudiar cómo es que este péptido podría interactuar para formar justamente estas marañas de las que comenta. Se ha visto que cuando aumenta la concentración del péptido amiloide, interacciona con otras moléculas para dar estas estructuras que parecen como pompones, llamadas marañas, y que se van acumulando. Y el efecto directo es que empiezan a dañar a las neuronas y a las tanto células endoteliales que forman la barrera hematocerebral y afectan también a las células de la glía. Entonces, lo que provocan al estarse acumulando allí es que como consecuencia haya degeneración y muerte celular. Entonces, esto hace que las señales que el cerebro manda al resto del sistema puedan afectar todo, incluyendo la función del corazón. Por otro lado, el corazón, al estar sufriendo algún evento con falta de oxigenación, también por ejemplo con la aterosclerosis, va a bajar su volumen de eyección y por lo tanto manda menos circulación al cerebro y por lo tanto puede provocar isquemia también.
Sí, me llamó la atención que en el artículo comentabas que a pesar de que el péptido amiloide, toda esta explicación que nos estás dando, no lo podríamos catalogar como un villano. ¿Por qué? Bueno, hay muchos estudios que han estudiado justamente cómo es que el péptido amiloide se produce, porque además no solamente se está produciendo a nivel del cerebro, también se produce por las células endoteliales circulantes, o sea, de todos los vasos, y por las plaquetas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un péptido que se está produciendo por todos lados puede llegar a ser el causante de un deterioro tan importante como es en la enfermedad del Alzheimer? Y entonces, lo que primero se hizo hace aproximadamente 15 años fue estudiar una vacuna, tratar de generar una vacuna. Como él era el malo de la película, porque gracias a él se provocaban las marañas, pues vamos a mandar una vacuna que lo atrape y que inhiba su función. Y cuando eso se hizo tanto en modelos animales o incluso se utilizó también en pacientes, se observó que las condiciones de deterioro cognitivo, de conducta, incluso de memoria, se hicieron más fuertes, incluso fue más rápido el deterioro. Entonces ahí ya tenía una como señal de que pudiera ser no tan malo. Y otra cosa, cuando se estudiaron a personas que obviamente empezaron a tener demencia, que eran boxeadores y por los golpes, entonces estos golpes constantes en su actividad deportiva provocaban hemorragias pequeñas, microhemorragias, y una manera de ir ayudando a que esta hemorragia se sellara es generar un tapón. Y se descubrió que el péptido amiloide está ayudando a que se haga ese tamponamiento. Entonces, en los cerebros de personas que murieron y que eran boxeadores, se observó que había no solamente en la zona típica del hipocampo, que es en el Alzheimer, sino en diferentes regiones del cerebro, y coincidían con estados de hemorragias pequeñas. Entonces ahí fue donde dicen, bueno, también esto tiene que ver. Y después se encontró que pertenece a una familia de factores, su precursor se expresa en membrana, y esta familia son de genes que están relacionados con la diferenciación en el desarrollo embrionario. Entonces, es una de estos ejemplos, la familia Notch, que favorece la diferenciación de las células en el páncreas, por ejemplo. Siendo de una familia tan importante, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es su verdadera función? Y sigue siendo, ¿no será que es más bien una regulación entre el aumento de la concentración y la falla en su degradación lo que provoque las alteraciones? En eso estamos, por eso creo que no es un villano. Muy bien. Entonces, como en otras oportunidades, los invito siempre a leer el artículo y, por supuesto, a generar esta interacción clínico básico. Entonces, mi invitación es pues si tienen algún trabajo de investigación que quieran realizar con la doctora, que ya sabemos que es especialista en el tema, experta, entonces, con mucho gusto se pueden acercar aquí a la unidad translacional de investigación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.